una maestría en biología y ahora está haciendo el doctorado acá en mi laboratorio en cosas de simulaciones, pero ella en realidad todos sus principios fueron en microbiología, o sea que era una chica de mesada a la cual, bueno, la sacamos de la mesada y la metimos en la computadora. Se la ve más feliz, así que creo que le hizo bien el cambio. Eh, Así que bueno, se puede ir de la microbiología de mesada a hablar de grano grueso, hamiltoniano y esas cosas que le pedí que se detuviera particularmente a explicarles hoy. Siempre hacemos una presentación un poco así más seria del recorrido, bueno, de quién es y de dónde vino, y siempre algún comentario un poco más personal. El comentario que voy a hacer de Gabriela, que es algo gracioso que nos ocurre a los dos, es que Gabriela tiene un problema, por lo menos uno que yo sepa, que es que no es capaz de llegar en hora a ningún lugar, a ninguna reunión, ni si es familiar, si es de trabajo, si es, o sea, no importa, ella no es capaz, o sea, es una cuestión de que yo con el tiempo entendí que no va más allá de ella realmente no puede llegar en hora. Entonces, cuando nos fijamos nuestras reuniones de trabajo del doctorado, ahora que yo sé que ella es laxa, yo también soy laxo, entonces ponemos la reunión a las 11 de la mañana y nos terminamos juntando a las 2 de la tarde, pero así real. Pero bueno, nos entendemos, y las cosas están funcionando, así que en realidad lo que va a presentar ella hoy es un avance de su trabajo de tesis doctoral en química, así que como vieron hizo bioquímica en la licenciatura, biología en la maestría y química ahora en el doctorado, así que el postdoc capaz que es en derecho, no sabemos bien. Lo cierto es que hoy no va a hablar de desarrollo de un hamiltoniano híbrido de grano grueso para el estudio 3D, 4D de aptámeros de ADN, y bueno, la dejo a ella explicarse. Bueno, gracias Pablo. Primero que nada, un disclaimer. O sea, al lado de Pablo soy la persona más puntual del universo. Pero bueno, nada, eso. Bueno, gracias por la invitación. Como decía Pablo, les voy a contar un poquito qué es lo que estoy haciendo en mi doctorado. También eso que decía Pablo es tal cual. O sea, yo arranqué de una rama que nada que ver. Me tuve que poner a repasar física, química, bueno, química computacional, estudiar casi de cero. Bueno, un montón de conceptos y cosas que la verdad que para mí en un principio eran chino básico, bueno, todo lo que tiene que ver con programación, etcétera, pero se re puede y a mí me encanta, la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida también con Pablo y con el equipo, porque bueno, está bueno, estoy contenta. Bueno, ahora sí, esto es un poquito un avance de lo que vengo haciendo en mi doctorado, bueno, como en el laboratorio de Pablo, y bueno, esperemos que no se aburran y que se entienda. Cualquier duda, cualquier cosa, lo vamos hablando como al final. A ver si esto... ahí. Bueno, esperen que quiero sacar el cosito este de Zoom que es odioso. Ahí va. Bueno, como vieron recién en el título, lo que nosotros hacemos, para que voy para atrás, es un desarrollo, lo que estamos haciendo es desarrollar un hamiltoniano híbrido de grano grueso para el estudio 3D, 4D de aptámeros de ADN. Entonces yo voy a empezar un poquito por hablar de lo que es más biología, digamos, y lo más biológico que son los aptámeros de ADN, capaz que algunos o algunas ya han escuchado hablar de lo que son los aptámeros. Eh, bueno, los aptámeros son moléculas de ADN de cadena simple, ¿tá? Que son capaces de reconocer con alta afinidad y especificidad cualquier blanco molecular. ¿Tá? Es decir, estas moléculas de cadena simple se unen a moléculas blanco, pero esa unión, ¿tá? Reconocen esas moléculas blanco, pero esa unión depende exclusivamente o gran parte de lo que es la estructura 3D y la flexibilidad. ¿Ah? Eso se lo pongo ahí en negrita porque para que vayamos como viendo la importancia que tiene todo esto que está relacionado con la estructura 3D, que es lo que yo me voy a centrar un poquito. ¿Ah? Entonces, y bueno, son utilizados como biofármacos para diagnóstico. O sea, lo que tiene entonces tenemos una estructura, son más o menos moléculas entre 30 y 40 nucleótidos de ADN, de cadena simple, como les decía, que lo que hacen es, se pliegan de cierta forma en el espacio, y ese plegamiento, esa estructura 3D es la que hace que se unan a las moléculas blancas.
Actualmente funcionarían como una especie de anticuerpos, por decirlo de alguna forma, o sea, la forma de reconocimiento a las moléculas, pero actualmente están como cada vez más en boga en todo lo que es el diagnóstico, sobre todo, ¿por qué? Porque son, al ser moléculas de ADN, a diferencia de lo que tienen los anticuerpos y las proteínas, es que son mucho más fáciles de manipular. ¿Ah? Además son moléculas sintéticas, entonces son fáciles de hacer. Obviamente que todos y todas sabrán que el trabajar con proteínas uno tiene que tener un montón de cuidados más de lo que es trabajar con ADN, y si no los que no saben, bueno, se los cuento. Entonces, es como que están cada vez más queriendo ser utilizados para este tipo sobre todo diagnósticos, ¿sí? Pero uno de los principales problemas es que cuando uno quiere utilizar cualquier molécula para lo que es la biomedicina o la medicina, obviamente tiene que conocer exactamente todo el mecanismo y cómo funcionan, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para contarles un poquito cómo se obtienen los aptámeros, a ver, un segundito. Lo que voy a mostrar, lo que les muestro acá es cuál es el proceso, ¿sí?, que se utiliza. Esto es bien la parte de laboratorio, ¿sí?, pero para que lo entiendan un poco, uno lo que hace es tiene un pool inicial de muchos aptámeros de ADN, o sea, muchas moléculas de ADN con secuencias al azar, variadas, ¿sí?, más o menos entre 30 y 40 nucleótidos. Entonces uno lo que hace es las enfrenta a las células blancas que uno quiere chequear a ver si son, si se unen o no, ¿sí? Las incuba, a este pool inicial de aptámeros los incuba, luego de un tiempo determinado, se hace lo que se llama la purificación, donde aquellos aptámeros que no se unieron se van a eliminar, ¿sí? Y luego se va a hacer, con estos que quedaron unidos, bueno, se separan de las moléculas blanco y se hacen amplificaciones, ¿ah?, por PCR. Esto se va haciendo como en varios pasos hasta que finalmente uno lo que tiene es como una amplificación de la cantidad de aptámeros, o sea, de los aptámeros que quedaron unidos a esas moléculas blancas. ¿Está? Nosotros actualmente estamos trabajando con el grupo de aptámeros del CIN, con la doctora Victoria Calzada y su grupo, que ellos a su vez tienen colaboraciones con la Universidad de Mysore y con el Instituto Ramón y Cajal de España. Entonces ellos han hecho este proceso de selección, ¿sí? Han seleccionado ciertos aptámeros, ¿sí?, que son moléculas que se unen a este receptor de proteína, la tirosina quinasa, el HER2, que está sobreexpresado en células cancerígenas en tumores de mama y colon. ¿Ah? Entonces pueden llegar a ser utilizados, de hecho se está intentando que sean utilizados como diagnóstico de este tipo de tumores. ¿Bien? Pero entonces, como les decía, para que uno pueda utilizar en medicina cualquier fármaco o biofármaco, tenemos que entender y saber exactamente, o intentar saber lo más precisamente, cuál es el funcionamiento. Entonces, como yo les decía al principio, los aptámeros, la forma de unión que tienen depende en gran parte de lo que es la estructura tridimensional. Actualmente lo que se hace para predecir esa estructura tridimensional y poder más o menos realizar estudios de interacción entre el aptámero y su ligando es esto que está acá, que uno lo que hace es, bueno, una vez que amplifica esos aptámeros, cuando tiene gran cantidad de los mismos, se hace una secuenciación, se obtiene la secuencia, y luego, a partir de alineamientos y clustering, se obtiene por programas informáticos lo que son la estructura secundaria, ¿sí? Y a partir de esta estructura secundaria, por también programas bioinformáticos de modelado, sobre todo modelado por homología, se obtiene lo que es la estructura terciaria. Hasta ahí todo bárbaro, pero, como les decía, es muy importante que esa estructura terciaria que uno obtiene sea la estructura adecuada. ¿Por qué? Porque estas moléculas, al ser moléculas pequeñitas de ADN, o sea, cortitas, tienen formas de plegado, ¿sí?, y de ordenamiento espacial bastante complejas, ¿sí?, y que no son tan comunes en todo lo que tiene que ver con moléculas de ADN de doble cadena. Entonces, muchas veces uno puede predecir, por ejemplo, una estructura de este tipo, ¿sí?, a partir del modelado por homología, que el modelado por homología, no sé si están todos y todas al tanto, pero uno lo que hace es busca estructuras que estén reportadas en base de datos, y en función de las secuencias y bueno, y algoritmos, uno va como
uno no, los programas van como tratando de encontrar el mejor modelo, comparando con lo que hay publicado, ¿sí? Entonces uno puede llegar a obtener estructuras, por ejemplo, una estructura de este tipo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces variaciones, pequeñas variaciones, por ejemplo, un giro de una base o un apareamiento diferente que pueda tener ese heptámero, puede hacer que ese heptámero ya no reconozca o que la forma de interacción con el ligando sea diferente. Entonces, por eso la necesidad de que esa estructura 3D sea correcta y no sea y no sea tan aproximada como lo que estamos obteniendo ahora. De hecho, uno de los grandes cuellos de botella que existe en todo lo que es la industria y en la investigación de heptámeros es justamente eso, la predicción más exacta de la estructura terciaria. Entonces, bueno, con todo esto, nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer eh, para, para dar una solución a este problema, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos planteamos es, bueno, en la química computacional existe una herramienta que se llama Replica Exchange Molecular Dynamics, que es una herramienta que lo que permite es predecir a partir de una estructura terciaria inicial, predecir cambios conformacionales que pueden tener las moléculas, eh, sampleando, ¿sí? Las zonas de energía que a veces no son pozos potenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que uno lo que hace es, cuando uno genera un modelo o hace una dinámica molecular, lo que los programas hacen es trabajar en los pozos de energía potencial, o sea, donde las moléculas son más estables, porque se supone que en ese estado, digamos, eh, es donde va a estar la configuración más probable, ¿sí? Muchas veces existen otras configuraciones intermedias que por los métodos clásicos de dinámica molecular, ¿sí? No podemos ampliarlas porque son estados intermedios con energías un poquito más altas. Entonces, este tipo de estrategias permiten, uno lo que hace es, se amplía como al mismo tiempo en diferentes réplicas que se dice, ¿sí? Va haciendo como dinámicas moleculares en paralelo y va como intercambiando entre ellas diferentes conformaciones, y bueno, y esto permite, no voy a entrar tanto en detalles, si después a alguien le interesa lo charlamos, esto permite entonces llegar a obtener todas o la mayoría o la máxima cantidad de conformaciones probables de la molécula, aunque no sea la conformación que esté en el máximo pozo de potencia, ¿sí? ¿Cuál es el problema que existe con estas técnicas? Bueno, son bastante costosas, ¿tá? A nivel de computacional. O sea, necesitamos mucho poder de cálculo y mucho tiempo. Entonces, bueno, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder utilizar esta herramienta, pero a la vez que no sea demasiado costoso? Porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, antes de entrar un poquito en detalle de eso, contarles o recordarles que, bueno, como sabrán, el ADN es una molécula súper compleja y que tiene como diferentes escalas, tanto temporales como espaciales, ¿sí? Entonces uno puede estar interesado en estudiar lo que son cambios o cosas que suceden a nivel de las bases, ¿sí? Y en lo que en la química computacional lo que nosotros utilizamos son herramientas para este caso de mecánica cuántica, entonces uno puede ver un enlace que se rompe, puede ver tautomerizaciones de bases, etcétera, ¿sí? En pocos átomos y en poco tiempo, ¿sí? Después si queremos estudiar cosas que pasan a nivel del átomo, de la molécula, o sea, utilizamos lo que llamamos la mecánica molecular, que es otra técnica que lo que permite es ver interacciones entre diferentes moléculas a mayores tiempos y a mayores, con mayor cantidad de átomos, ¿sí? Pero si queremos ver a mayor escala, tenemos que usar las técnicas que llamamos de coarse grain o de grano grueso, que es lo que nos vamos a centrar ahora y les voy a contar por qué. Básicamente, las técnicas de grano grueso lo que hacen es tratar como de simplificar, digamos, los modelos que existen, ¿sí? Simplificar esa cantidad de átomos que teníamos a cosas más sencillas. ¿Para qué? Para que el sistema de partículas que uno va a modelar, ¿sí? Disminuya en la cantidad de partículas y por lo tanto acelerar los procesos y disminuir los tiempos computacionales y también poder utilizar moléculas con mayor tamaño. ¿Ah?
Entonces, y de esta forma entonces vamos a poder modelar, ¿sí? Estudiar sistemas más complejos, no sin gastar tanto en poder de cálculo. Para poder diseñar cualquiera de estas herramientas, uno tiene que hacer lo que se dice el desarrollo de los campos de fuerza, ¿tá? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y les voy a contar el desarrollo de campos de fuerza que estamos haciendo nosotros para nuestro modelo, pero básicamente la forma de hacerlo es la misma para cualquier sistema, para em, eh, cualquier sistema que ustedes quieran utilizar. Bien. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es definir los tipos de átomos. ¿Ah? En el caso de Cochrane, uno lo que le llama es superátomos a estos átomos. ¿Por qué? Porque uno lo que hace, como les decía, es condensa un grupo de átomos y a ese grupo de átomos los une, ¿sí? Como si fueran una cosa sola. Entonces ahí uno lo que tiene que hacer es, bueno, darle una carga, una masa, un nombre, ir armando la molécula, definiendo los ángulos, las distancias, etcétera, ¿sí? Y todo eso se va colocando en archivos de campo de fuerza que se le va a dar como de comer, digamos, a los programas que se utilizan para las dinámicas moleculares. En nuestro caso es AMBER, el programa. Una vez que uno definió todo eso, tiene que utilizar, definir qué ecuaciones, ¿tá? Y qué parámetros va a utilizar para modelar, justamente para que representen a nivel físico, ¿sí? Y químico nuestro sistema. En nuestro caso, nosotros estamos utilizando este hamiltoniano clásico, que tiene varios términos, ¿tá? Es el más utilizado por la mayoría de los programas de dinámica molecular, pero no es el único. Entonces tenemos un término que está relacionado con los enlaces, uno con los ángulos, uno con los diedros, y otro que está acá, que es el que le llamamos el término no enlazante, que está relacionado a todo lo que tiene que ver con Coulomb y Van der Waals. ¿Ah? Entonces, simplemente acá para que vean, tenemos un término que está relacionado con los enlaces, uno con los ángulos, uno con las torsiones o diedros, que es este que está acá, que involucra 4 átomos, que este en realidad ahora les voy a contar un poquito, pero es un término como que se coloca para que nos permita como corregir, ¿sí? Algunas inconsistencias o imperfecciones que existen en la matemática, digamos, para expresar la realidad. Y luego tenemos las interacciones no enlazantes, que estas sí existen, o sea, tienen un nombre biológico, ¿sí? Entonces, les decía, bueno, nosotros vamos a, perdón, para que entiendan un poquito y para contarles lo que hemos hecho nada más, este es nuestro esquema de contracción. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, para cada una de las bases definimos los superátomos, ¿sí? Y para cada una de ellas tenemos entre 7 y 8 superátomos, entonces uno le pone los nombres, este sería el nombre, por ejemplo, de la guanina, en nuestro modelo es así, bueno, y así para cada uno de los átomos, y entonces uno lo que hace es va y como que va dibujando, digamos, armando como un rompecabezas. ¿Tá? Entonces, define las cargas. Nosotros lo que hicimos es, a nivel espacial, nuestros superátomos están ubicados en donde estarían en el centro de las coordenadas cartesianas de las bases de all atoms, o sea, cuando estamos utilizando todos los átomos, ¿sí? Después, las masas son un promedio de los átomos involucrados, y tratamos siempre de mantener en nuestros superátomos y en nuestras nuevas bases, ¿sí? Los enlaces de hidrógeno, obviamente, ¿sí? La polaridad de las bases y lo que tiene que ver con los ángulos relacionados con el azúcar. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces, eso con lo que tenía que ver con cómo hacemos para dibujar, digamos, nuestra molécula. Ahora, ¿qué hacemos a la hora de la ecuación? O sea, de la matemática que va a definir cómo funciona nuestro modelo. Bueno, nosotros, lo que decía en el título, usamos un hamiltoniano híbrido. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Para el término de ángulos, enlaces y los no enlazantes, vamos a utilizar lo que llamamos primeros principios, ¿tá? O sea, las constantes de primeros principios. No lo dije, pero en estos términos además tenemos unas constantes, que son esos parámetros que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Que son constantes de fuerza, que nos van a indicar qué tan flexible o no
son estas fuerzas, ¿sí? Entonces, estas constantes las vamos a dejar, vamos a utilizar la de los primeros principios, que son iguales a los modelos atomísticos, a modelos que ya existen, que utilizan todos los átomos. Lo mismo para los no enlazantes. Acá donde dice equilibrio es lo que yo les decía, que nosotros vamos a setear nuestro modelo en coordenadas cartesianas inicialmente, ¿sí? Para los diedros, que yo les decía que este término en realidad a nivel biológico como que no existe mucho, pero es que es el término que nosotros vamos a utilizar para que nuestro para que nuestro modelo, ¿sí?, funcione adecuadamente. ¿Qué pasa? No es que en la química computacional no existan modelos de Corsair, pero la mayoría de los que existen o son utilizan en lugar de dinámica molecular método Monte Carlo, que no permite asamblear en el tiempo, ¿sí? O no están del todo bien cuando uno va a mirar los resultados que uno obtiene en las dinámicas con respecto a cosas reportadas experimentales. Entonces, y generalmente el problema es justamente este término de diedros que todavía falla, ¿sí? Nosotros estamos tratando de que nuestro CoreScreen sea compatible con CIRA, que es un modelo CoreScreen para ADN y proteínas, para proteína que fue desarrollado en Sudamérica, en Uruguay, ¿sí? Para proteínas funciona muy bien, para ADN más o menos, porque tiene esta fallita en los diedros, entonces nosotros estamos tratando como de, en función de eso, corregir este término. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una primera etapa, vamos a utilizar lo mismo que para los otros, o sea, las constantes que vienen de primeros principios, y en una segunda etapa vamos a utilizar potenciales estadísticos. Y ahora les voy a contar un poquito qué es. Entonces, para arrancar, lo que hicimos es lo siguiente. A partir de lo que les decimos nosotros initial guess, de un BADN de Arnold, que eso uno lo que hace es, Arnold es un programa que uno crea una molécula de ADN muy fácilmente. Hicimos una dinámica molecular, a ver si esto funciona. Bueno, no debería moverse, pero no me deja. No, no me deja. Bueno, créanme que esto se mueve. Hicimos una dinámica molecular, ¿sí?, una simulación con nuestros átomos, o sea, nuestros superátomos, ¿sí?, y nuestros campos de fuerza inicial, utilizando primeros principios, y esto simplemente lo que se hace es para ver si lo que nosotros hemos definido funciona. Entonces, lo corremos y vemos a ver que corra un tiempo adecuado, 500 nanosegundos está bastante bien, y además lo pusimos en un solvente, ¿sí?, que es un solvente de grano grueso, el agua de Syrah, y en electroneutralidad también con iones de Syrah. ¿Por qué queremos que sea compatible con Syrah? Porque eso nos va a permitir luego poder simular las moléculas en condiciones biológicas y no tener también que o hacerlo al vacío o tener que generar aguas para nuestro modelo o iones para nuestro modelo. Bien, entonces hasta ahí perfecto, todo funciona bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, ¿sí?, para poder nosotros arreglar, digamos, ¿sí?, este término? Bueno, lo que nosotros hicimos fue utilizar una estrategia que en realidad la sacamos de una definición que se llama el espacio pseudo-torsional eta-teta para RN, que fue definida por Duarte y Pyle en el 98. Ellos lo que dijeron fue, bueno, si ustedes miran la molécula All Atoms de ARN o ADN, lo que van a ver es que existen un montón de torsionales, un montón de diedros, ¿sí? Tenemos 7 diedros para definir solamente el backbone de ADN, ¿ah? Sin embargo, Duarte y Pyle demostraron que si yo utilizo pseudotorsionales, que son 2, eta, teta, que están definidos por estos átomos que están acá, puedo llegar a describir, ¿sí?, cómo estructuralmente, comparando con, haciendo un análisis de datos experimentales, puedo llegar a describir cómo esos nucleótidos se distribuyen en el espacio. Entonces uno lo que hace a partir de herramientas computacionales es generar este tipo de gráficos que se llaman gráficos de dispersión, donde uno puede observar densidades de puntos. Entonces, si ustedes se fijan, es parecido a lo que vendría a ser un Ramachandran de proteínas, en el cual observamos zonas donde serían las permitidas y zonas donde
no estarían, donde no habrían grandes densidades de puntos. Entonces, bueno, nosotros utilizando esa estrategia dijimos, hagamos lo mismo para ADN y veamos si utilizando estos pseudotorsionales podemos obtener alguna, esta gráfica de dispersión que nos permita corregir un poquito lo que es el backbone de nuestro modelo. Entonces hicimos lo mismo, agarramos estructuras del PDB, todas las que tenían resoluciones por debajo de 2,5 Armstrong, hicimos utilizamos las mismas herramientas y obtuvimos este gráfico que les muestro ahí. Si se fijan, esto que está en rojo así acá y lo que está marcado es los puntos que quedaron, o sea, la densidad de puntos que queda en lo que nosotros llamamos el espacio canónico que corresponde al BADN. O sea, el 85% de las estructuras que hay reportadas corresponden a BADN, lo cual es lógico porque, bueno, es el más común, es la forma más común para el ADN. ¿no? Pero, sin embargo, algo muy interesante es que observamos que existen además otras zonas altamente pobladas, es decir, bastante probables de que ocurran a nivel experimental, o sea, existen en la naturaleza, 9 zonas más que no están dentro de esta zona. Entonces, lo importante que quiero que vean es que este mapa, ¿sí?, va a ser muy importante para poder setear y corregir nuestros potenciales, porque si ustedes ven en nuestra simulación de prueba sin la corrección, si les muestro cómo me da eta teta, o sea, esos pseudotorsionales, me quedan todos en esta zona, en la zona canónica. Entonces, si nosotros dejamos nuestro modelo sin arreglar, sin incluir como este espacio, estos potenciales, lo que nos va a pasar es que no vamos a poder samplear cosas que son interesantes a nivel estructural. Además, y esto es bastante importante para nuestro modelo, es que nosotros hicimos un estudio un poquito más en profundidad, y lo que llegamos a ver es que, bueno, que hay zonas que corresponden a ADN unido a proteínas, hay zonas que corresponden exclusivamente a ADN desnudo, pero más importante es que hay zonas que son específicas de ciertos motivos, ¿tá? Y hay muchos de estos motivos que son motivos que son bastante comunes en lo que tiene que ver con aptámeros, por ejemplo, G cuádruplex, los loops de arpina, etc. Entonces, es muy importante, repito, que nosotros podamos incluir en nuestro modelo estas conformaciones espaciales de eta teta para poder realmente asegurarnos de que sampleamos bien y de que nuestras estructuras 3D van a ser correctas. Otra cosa que vimos que nos pareció interesante, pero es que hay un sesgo además en función del trinucleótido, ¿no? Bien, entonces, como para ir entendiendo a qué quiero llegar con todo esto. Con estas densidades gráficas de dispersión que yo les mostraba, uno puede obtener un potencial estadístico haciendo básicamente una inversión de Boltzmann, ¿tá? Y voy a obtener lo que vamos a llamar el potencial estadístico o potencial experimental. Es decir, la curva de potencial que representa a estos pseudotorsionales para todos los ADNs experimentales. Con estos potenciales estadísticos, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizarlos para corregir lo que vamos a llamar potenciales teóricos. ¿Cómo vamos a obtener los potenciales teóricos? Bueno, utilizando otra herramienta computacional, que es la Umbrella Sampling bidimensional, que básicamente Umbrella Sampling lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ese término, vamos a correr nuevas dinámicas, ¿tá? Y en ese término de diedros, en lugar de ponerle acá una constante de fuerza determinada, le vamos a poner 0, y eso lo que le va a permitir a ese diedro, a cada uno de esos diedros, es rotar libremente en el espacio, de 0 a 360. ¿tá? Van a ir rotando, y lo que permite este sistema, esta herramienta, es que uno lo que va haciendo es va sampleando en ventanas, se dice. ¿tá? Entonces uno lo que va haciendo son varias ventanas, ¿sí? O sea, independientes. Nosotros hicimos ventanas de a 6 grados en 2 dimensiones, entonces, bueno, ahí está el número 3600 simulaciones. Son simulaciones que uno lo que va haciendo va ampliando como de a pedacitos, y este sampleo de a pedacitos permite obtener toda la superficie de energía potencial teórica, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, por lo mismo que pasaba hoy, de que si uno solamente samplea, hace una dinámica
normal, por llamarlo de alguna forma, se va a terminar quedando solamente, va a poder solamente ampliar las cosas que están en los pozos energéticos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el potencial teórico, ¿sí? La curva de potencial teórico, más la curva de potencial estadístico, lo que vamos a hacer, que eso es en lo que estamos ahora, estamos terminando estas simulaciones, vamos a hacer un fácil bidimensional con otra herramienta de Amber, que lo que nos va a permitir es corregir ese potencial teórico, viendo cuántas gaussianas son necesarias, etcétera, para poder obtener un potencial final, digamos, en nuestro modelo. Obviamente, luego esto, lo que tenemos que hacer es chequearlo, ¿no? Una vez que corrijamos ese hamiltoniano, bueno, hay que volver a correr simulaciones y comparar con datos experimentales y ver que esto funciona. Entonces, resumiendo, para terminar como de cerrar el rompecabezas, ¿cómo va a ser el pipeline que nosotros queremos, cuál es el pipeline que nosotros queremos generar para el estudio de aptámeros? Bueno, a partir de una secuencia determinada, sí, utilizando las herramientas que existen hoy, uno puede obtener la estructura secundaria, ¿sí? Luego una estructura inicial, 3D, perdón, inicial, ¿sí? Entonces, a partir de esa estructura de 3D, hacer el Replica Exchange Molecular Dynamic utilizando el coarse grain. Nuestro modelo coarse grain no se los dije, pero la forma que nosotros tenemos decidimos hacerlo permite muy fácilmente ir del modelo coarse grain al modelo all atom, ¿sí? Por eso que yo les decía que utilizamos como las coordenadas cartesianas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí vamos a obtener ciertas estructuras, que también vamos a poder ver flexibilidad, porque vamos a ver varias estructuras, vamos a ver en el tiempo, vamos a ver cómo se mueve. Luego, con esas estructuras iniciales, hacer docking molecular, ¿sí? Y luego, a partir de ese docking molecular, poder ver interacciones de forma detallada, enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, etc. Obviamente, luego todo esto tiene que ser validado de forma experimental, ¿no? O sea, algo que todos sabemos es que todo esto no sirve de nada si no tenemos la validación experimental. Bueno, ahí simplemente con conclusiones y perspectivas como para que queden escritas, construimos un modelo de Corgen a nivel casi atomístico compatible con el campo de fuerzas IRA. El backbone del modelo se redujo a 12 pseudotorsiones equivalentes a gráficos Ramachandran para proteínas. Se observaron 9 clústeres discretos fuera de la conformación canónica. Algunos corresponden a estructuras con motivos específicos como G cuádruplex, A y ZDN. Los potenciales experimentales serán utilizados para ajustar potenciales teóricos obtenidos por 2D umbrella sampling. Esto nos permitirá construir un hamiltoniano híbrido que permita a nuestro modelo reproducir motivos inusuales de ADN, fundamentales para producir la estructura 3D de aptámeros. Y bueno, finalmente la estructura 3D serán los inputs para el estudio de interacciones con ligandos de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. No sé si hay alguna. Ya hay No sé cómo preguntas, estuve de ¿viste? tiempo porque no O tenía. aplauso, no sé qué son, esa mano de Lía, creo que es ¿Para qué no aplauso, veo? ¿no? Para un poquito. O es Dame un una segundo que no cachetada. veo. Se sabe bien. ¿Para qué no puedo, no puedo dejar de Es un compartir? aplauso. Un Aplauso Ah, aplauso. virtual y Perfecto. aplauso. Quería hacer, si no hay preguntas mientras que gracias, digiere gracias. todo esto que les contó Gaby, solo hacerles el comentario del costo computacional de esos cálculos que ella mencionaba de réplica exchange que permiten ampliar la superficie de energía libre. Para que tengan una idea, hicimos algo así para un proyecto con pequeños péptidos, que es un grupo Seibos, un proyecto que tenemos también en marcha, y bueno, hicimos cálculos de eso el año pasado, varios, y durante una semana entera usábamos el 95% de todo el poder de cálculo uruguayo, o sea, del país, del clúster nacional, solo nosotros, por lo cual nos dejaron hacer eso 5 o 6 veces y después casi que nos cierran la cuenta por abusones. Pero para que tengan una idea que son cálculos tremendamente costosos, pero muy, muy costosos. Entonces, la única manera que uno tiene para poder llevarlos a cabo es reducir la complejidad del sistema, para bajar cantidad de partículas, bajar grados de libertad y poder hacer cálculos en unas horas en lugar de en semanas. Pero después hay muchas veces los cálculos normales que hacemos de simulaciones son simulaciones que duran meses, ¿no? Meses corriendo en un clúster de alta computación.
De hecho, usamos clústeres en España, ahora tenemos acceso a Suiza, bueno, en fin, nos vamos revolviendo para tener poder de cálculo necesario para hacer esos cálculos, que son realmente muy costosos. Creo que Laura tenía una pregunta. Sí, hola. No, tengo noción de ese problema del poder de cálculo porque en un momento que no tenía reactivos hice un curso que estaba Pablo justamente con la idea de que a lo mejor si no tenía reactivos podía hacer algo así y cuando me enteré que había ese problema dije, esto no soluciona mi situación y no hice más nada. Bien, yo no me voy a meter en las cuestiones así técnicas porque estoy por fuera, digamos, pero ya que hablamos de aptámeros, yo quería aprovechar como la oportunidad, ya que son una herramienta bastante nueva, digamos, para hacer un par de preguntas generales. Una es, se están usando solo, según el esquema que vos mostrabas, iban bien, digamos, para blancos extracelulares, pero se están utilizando también con algún sistema no sé, de transfección mediante o algo para blancos intracelulares. Esa es una pregunta. Y otra Mira, pregunta la es, verdad, sí, perdón. No, dale, si querés terminar y te contesto todo junto, como quieras. como tú prefieras. No, te escucho. Ah, bueno, no. Con eso de, mira, yo la verdad que es lo que te decía, eso es una colaboración que tenemos con el grupo de Victoria. No soy experta en aptámeros, como que bueno, les conté un poquito así por arriba. Sí sé que se están probando también intracelulares. O sea, vos podés poner o una célula o un, Extracto o sea, lo también. que vos quieras, como, claro, o sea, un extracto, sí, lo que vos quieras. Los detalles no lo sé. Capaz que Pablo tiene más Sí, idea, pero es eso. Si hay, podés poner como blanco incluso una única proteína, sí, sí. o sea, que eso sí se puede, Molécula, la que vos quieras que se una, puede ser es cualquier como cosa. vos decías, Laura, se puede usar o la célula entera y entonces contra algún receptor de esa célula podés romper todo y usar lo de adentro. Pero hay delivery en células enteras interior de dos maneras. Hay micromicelios, o sea, se puede hacer unas pequeñas, encapsularlo, digamos, en una membrana lipídica y internalizarlo. Y después también hay delivery a través de microtúbulos. O sea, vos usás un microtúbulo, pinchás la célula y a través del microtúbulo le mandás el aptámero. Eso también se está haciendo. Ah, mira, está bien. Yo sé que esto es, digamos, herramientas nuevas, entonces me interesa ir conociendo qué posibilidades y qué límites tienen. Y lo otro es, ustedes estudian toda la configuración del aptámero solito, digamos, ¿no? Y yo no tengo idea de cómo es bien la interacción con el ligando, digamos, con la molécula blanco. ¿Cuánto puede cambiar todo eso en la interacción con la molécula blanco, digamos? Con la pregunta. Claro, nosotros hacemos la estructura inicial, o sea, la estructura 3D, ¿sí? Y a partir de ahí después de que tenemos varias estructuras, lo que se hace es el docking. En el docking uno puede ver cómo es la interacción, o sea, también son herramientas moleculares, cuál es la interacción y cuáles son los posibles como lugares donde puede interactuar tu aptámero con esa molécula blanco, y después a través de otras herramientas computacionales podés ir un poquito más en detalle, ¿sí? Para ver exactamente, bueno, en función de lo que te dio el docking, que ahí lo que se ve en el docking es las zonas donde existe menor energía libre, es decir, más estables a nivel energético, Tengo idea sí, se de cómo es un docking, digamos. No sabía seleccionan si se estaba haciendo y docking luego en también función de eso directamente. uno puede ver más en detalle. Bueno, ¿Cómo, perdón, que no entendí? Que sí que tengo No, idea de no en qué te consiste entendí un la docking, pregunta. pero no sabía si ya había herramientas como para hacer docking con el aptámero completo, que es algo como bastante. Sí, sí, se puede hacer, sí, sí. No es, porque el aptámero es bastante chiquito, o sea, son 40, 30, 40 nucleótidos, sí, no hay problema. Bien. Eso nomás. Interesante, suerte. Gracias, Y está gracias. Julio. hola, buenos días. Muy interesante lo que pude entender. Este, bien, no, mi pregunta iba más o menos a lo que planteó Pablo cuando habló, digamos. El planteo de usar el hamiltoniano grueso, por lo que entiendo, es a expensas
de bajar no sé si la palabra es la especificidad de las de las posibles conformaciones que hay ahí, digamos, ¿no? Entonces, y cuando hacen las simulaciones, ¿tienen en cuenta, por ejemplo, las distintas condiciones a las que puede ser sometido ese aptámero a nivel celular, digamos? Porque ese es el último objetivo, digamos, ¿no? Porque está, digamos. Y además puede haber una variabilidad también de acuerdo a la patología, digamos, más allá de la homeostasis de los organismos, condiciones de acidez, de iones, de todas esas cosas que pueden estar influyendo también en las estructuras y por lo tanto en la unión del aptámero a su molécula blanco. No sé si una pregunta Sí. o una reflexión, digamos. Y otra No, pregunta es, y esto, perdón, y esto además supongo que es un ida y vuelta, porque ustedes hacen esta sí, simulación, va a lo experimental de Mesada, y de ahí debe volver de vueltamente para exacto. refinar el trabajo, digamos. Sí, sí, eso tal cual, es siempre un ida y vuelta. O sea, lo que yo decía al final, bueno, nada de esto existe sin lo experimental, ¿no? O sea, es como, bueno, está todo precioso, pero si no existiera lo experimental, esto sería como, bueno, un juego. Con respecto a la otra pregunta, sí, compatible con CIRA es como para poder utilizar condiciones fisiológicas, o sea, tanto a nivel de lo que son concentraciones de iones, pH, sí, todo eso, la idea es sí, que podamos, si no tampoco tendría mucho sentido como hacerlo como al vacío y sin tener en cuenta todo lo que son las condiciones fisiológicas en la célula, sí, sí. Sí, de hecho, hay muchos aptámeros esto se sabe experimentalmente, que vos le agregás una sal de magnesio y le Sí. cambiás la conformación. Entonces, todas esas cosas se pueden tener en cuenta en lo que llamamos la burbuja de simulación. Vos podés cambiar la fuerza iónica, los tipos de iones, incluso se pueden hacer experimentos de crowding, porque una de las condiciones que hay adentro de la célula es que vos no tenés baja concentración de agua en realidad, ¿no? Hay mucha cosa y es un lugar muy denso de proteínas y de un montón de cosas. Eso también se puede tener en cuenta en las simulaciones. Y nada, bueno, eso es lo que quería acotar. Creo que está Dayana. No se te escucha, Diana. No, Hola, no sé. Ahora Ahora, sí. A ver, no. no, ahora no. Ahora sí, ahora no. Bueno, hola, ¿sí? Mm. Sí. No, Se te va. Se va como Como está como cortada. recortado. hola, 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 hola. Ahí Ahora está. sí. Sí. Solo Ah, podés decir hola. hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto. Dayana de la Unidad de Económica y Bioinformática. Bueno, primero, hola. muchas gracias por la presentación. Bueno, saber en qué anda la gente. Y por otro lado, bueno, nada, no es mi área bioinformática estructural, pero nada, o sea, tengo muchas dudas. Paso, por ejemplo, a la primera. Por el pipeline que describiste, estos aptámeros son sintéticos, ¿verdad? Entonces, lo que se me vino es, lo que no entiendo mucho es como el sentido de los acontecimientos, ¿no? ¿Por qué, por lo que tú explicaste, lo que se modelan son un montón de estructuras de aptámeros, ¿ah? Que después eso se tira a lo que es, para ver qué objetivos, a qué objetivos eso se pegaría, como explicaste tú, similar a lo que sería un anticuerpo. Y después a partir de eso se filtra y se analiza cuáles fueron las moléculas a las cuales se podrían haber pegado o se pegaron. Perfecto. Entonces, ¿por qué no partir primero se podría partir, por ejemplo, quiero algo que me identifique determinado objetivo, ¿tá? Entonces, ¿por qué en vez de probar todo lo que me pega, yo no puedo generar un aptámero, o sea, con el objetivo de que se pegue a determinada, o sea, con la idea de que se pegue a determinada molécula específica, además de generar millones de estructuras para ver a qué después se pega? O sea, Sí,
sí, o sea, podés. Hoy en día, o sea, lo que se hace es como que ya se compran incluso librerías ya armadas, como de un montón de pools, el pool entero, digamos, pero es simplemente para aumentar la variabilidad y como para no perderte nada de lo que podría llegar a ser, pero sí, obvio, si vos ya sabés, ya tenés un estudio, podés obviamente mandar sintetizar este parámetro particular y hacer el estudio todo por ahí, sí, obvio. Es muy barato mandar a sintetizar. No, Entonces, no, es muy barato. Entonces, claro. lo que se hace en realidad es que ahí también uno puede sesgar, como vos decís, Ayana, sesgar la búsqueda y no decir. Lo que se hace usualmente es definir unos primers y después una región variable, ¿no? Los primers Bueno, sí, los usás después para amplificar y todo. Y la subregión variable es la que va a tomar la estructura 3D que se une. Generalmente se usa una zona variable de 40 nucleótidos libres, entonces la empresa que te genera el pool te genera millones de secuencias y te las manda, y esas millones de secuencias son las que vos por selección evolutiva experimental vas lavando y seleccionando hasta que te quedás con las que se unen al blanco con, a veces la unión es nanomolar, o sea, realmente ultra específica. Esa es una estrategia. Pero si vos sabés, por ejemplo, que tu blanco es reconocido por G cuádruplex o por un herping particular o por algo así, en la secuencia variable ese vos podés definir, no, yo quiero variable, pero que además tenga 4 zonas de GGGs para formar un G cuádruplex. Entonces vos podés ir haciendo un embudo. Esa es una cosa que puedes hacer. Y lo otro es que cuando vos conocés la estructura 3D, vos hiciste todo tu SELEX, toda tu selección evolutiva experimental, te quedaste con unos pocos. Nosotros determinamos la estructura 3D y ahí, cuando tenemos el docking, decimos, mira, si este es el aptámero, el 3D es este, a ver, mutá esta adenina, eso debería despegarlo del blanco. Entonces, ahí es cuando volvemos al laboratorio. Entonces le decimos a Victoria, mira, sintetiza el mismo aptámero este que sabés que se une, pero cambiale la posición 36, la guanina por una adenina. Y si vemos que experimentalmente se despega, entonces quiere decir que lo más probable es que la hipótesis de unión que nosotros generamos es la adecuada. Y así es que se hacen rondas hasta poder justamente jugar con el aptámero y tener esa fineza de decir, bueno, yo cambio acá una citosina por una guanina, gano un enlace a hidrógeno, lo hago más específico, o incluso correrlo un poquito de la posición. Bueno, en fin, todas esas cosas se pueden hacer, como también unir el aptámero a, que eso se hace comúnmente y lo hacemos con la gente de imagenología que le ponen un fluoróforo o algo radioactivo a la punta del aptámero y eso es lo que sirve para hacer diagnóstico, ¿no? Eso es lo que Pero también, esta era mi segunda. O sea, la detección podría ser a partir de fluoróforos en vez de, o sea, está perfecto. sí, Y, se puede hacer con tecnesio, con cosas así, o se pueden hacer con fluorósofos típico Alexa 465, ese tipo de cosas, también se pueden unir muy fácilmente porque toda la química de unión a oligonucleótidos está súper bien estudiado y regulado, o sea, cómo unir una Alexa a un grupo fosfato de un ADN, un ARN, son cosas casi que de rutina. ah, Gabriela, entonces, el objetivo de tu doctorado o sea, es analizar estas estructuras de aptámeros para que se peguen a algo particular o es algo más general. Eso no me quedó claro. No, no. Mi doctorado es el desarrollo del modelo Cochrane. O sea, todo mi doctorado es eso. Oye, claro, o sea, lleva un montón de tiempo, se los quedó bastante rápido, pero todo esto que les conté son casi 2 años, un año y pico, con la pandemia un poco, pero digo, lleva bastante tiempo porque también es una uno va, o sea, por ejemplo, yo definí los tipos de esa simulación que les mostré de 500 nanosegundos, en realidad uno va bien, ese te desarma, tenés que probar, cambiar las cargas, cambiar la masa, o sea, tiene como un montón de cosas que, bueno, que son como sutilezas que obviamente no cuenta, pero no. Primero es el desarrollo del modelo Cochrane, la aplicación, hoy en día nos estamos enfocando en aptámeros porque tenemos esta colaboración con Victoria, pero en realidad puede ser para estudiar plegamiento de un gen chiquito, interacciones de ADN proteína de doble hebra, o sea, no es solamente para aptámeros. Lo Totalmente que permite el general. Cochrane es que vos podés trabajar, claro, vos podés utilizar, trabajar con estructuras más grandes a tiempos más grandes y luego de que vos tenés esas dinámicas hechas, podés volver fácilmente al Olatom sin gastar tanto costo computacional, porque vos para poder simular moléculas grandes o a largos tiempos, el proceso Olatom
necesitas un costo, o sea, no te diré, no te imposible, pero necesitas sí tener una gran capacidad de cómputo. Sí, de hecho, Pero esto sí, de los no. spin-off, esto de los aptámeros fue un spin-off de la tesis de Gabriela, porque en realidad el modelo que ella está desarrollando es para estudiar cromatina. O sea que en realidad va a ser para simular pequeños genes y ese tipo de cosas y ver cómo los factores de transcripciones se unen en el ADN y todo. Pero ya que lo estábamos calibrando y que teníamos este proyecto, dijimos, bueno, spin-off también que sirva para aptámeros. Perfecto. Hola, hola, ¿se escucha? Está. Y última pregunta, Gabriela. Sí, Por lo que entiendo, el camino hamiltoniano viene de teoría de grafos. Entonces, o sea, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la misma teoría. Entonces, por lo, por lo que sé del camino hamiltoniano de teoría de grafos, eh, aplicar este camino hamiltoniano al modelado de los aptámeros, lo que te hace es reducir la cantidad de estructuras probables, ¿no? bueno. A ver, el hamiltoniano, o sea, está bien. Em, Nosotros estamos utilizando este hamiltoniano porque es el que se utiliza, digamos, en la mayoría de los programas que utilizan, en los cuales se hace MD. O sea, como que te podés meter, sí reduciría, puede llegar a reducir estructuras, pero dentro de lo que hay hoy en día para utilizar es lo más acertado, por decirlo de alguna manera. O sea, sí, Justo, no se te escucha ahí. ahí se cortó. Que no, o sea, que no sea aplicado ni que No, no no. sea. Lo único que quiero entender es de qué forma te ayuda a simplificar el cálculo computacional. O sea, No, ¿por no. qué está? Eso es mi pregunta. No, no te ayuda, el hamiltoniano no es que te ayude a simplificar el cálculo. El hamiltoniano es la forma que vos tenés de describir a nivel matemático tu molécula, por decirlo de alguna forma. Utilizamos el hamiltoniano porque es el más utilizado en los programas, o sea, si fuera otro, quizás utilizaríamos otro. Es el que ha dado mejor, el que funciona mejor para describir moléculas biológicas, tanto proteínas como ADN. No es que usar ese hamiltoniano simplifique, no. Lo que simplifica es usar modelo Coarse-Green, es decir, vos pasás del all atoms a utilizar menos número de partículas y eso te simplifica lo que son los cálculos y los costos, pero no el utilizar ese hamiltoniano. Eso no El está hamiltoniano que relacionado. usamos en definitiva es muy sencillo para entenderlo y es la manera que tenés de relacionar la posición de los átomos con la energía total. Entonces, si vos tenés a cada posición de los átomos la energía total, vos podés derivarla y podés aplicar las ecuaciones de la cinemática de Newton y calcular las fuerzas. Y si tenés las fuerzas, vos podés predecir las fuerzas en un delta T chiquitito siguiente y así es que vas propagando las estructuras y conseguir la dinámica molecular a lo largo del tiempo. El hamiltoniano las ecuaciones hamiltonianas se pueden simplificar, nosotros las que usamos son las que ya estaban en los programas, como dice Gabriela, más usuales, porque para no tener que reescribir un programa entero de dinámica molecular, que es una bestialidad. Entonces usamos los que ya hay, que además están basados un poco en la física, ven que hay un término de enlace, un término de ángulos, que son cosas que químicamente todos entendemos. Entonces se pueden usar hamiltonianos más complejos, pero estos son simples, están demostrados que funcionan bien y tienen la facilidad de que están implementados en un montón de programas. Gracias. No, porque como lo asocié mucho con la teoría de grafos, que es únicamente que te describe, es un camino que pasa por todos los vértices una sola vez. O sea, intentaba ver a ver si eso se aplicaba a la estructura en que te modelaba, en que modelabas o sea, las moléculas del aptámero, pero me parece que no es tan lineal No, no. el término hamiltoniano de teoría de grafos a lo que ustedes están No, creo que haciendo. no. Ah, genial. Gracias. Estaba A Germán, vos. que creo que bajó la mano, pero ¿Cómo no fue. anda? ¿Cómo anda Pablo? ¿Cómo anda Gabriela? Muy buena la charla. Te voy a hacer una pregunta capaz desde el desconocimiento. Vos utilizaste un grupo de moléculas del PDB y usaste BADN, pero en tu modelo, o sea, si, si yo tengo modificaciones del ADN, o sea, utilizo un nucleótido modificado como un PNA y un RNA que muchas veces uno cuando compra
oligos para hacer interferencia o para hacer alguna de esas cosas. Yo recuerdo que habré utilizado varias veces algunos de esos nucleótidos. ¿Cómo te modifica tu modelo en Bien. eso? Y en los casos de que en tu dataset que utilizaste, consideraste, por ejemplo, vos viste ahí, y esta es la segunda pregunta que no tiene nada que ver con esto, es, vos viste que cuando tenías los grupos, los clústeres, tenías algo que se agrupaba con el Holiday Junction. ¿Vos consideraste que algunos ADN tengan moléculas de cloruro o de sodio que te modifica el superenrollamiento? Porque yo trabajando en plásmidos, lo que sé es que, por ejemplo, las proteínas SERC y SERD, lo que hacen es, lo que vimos con Marcelo, es que te modifica, el cloruro te modifica el superenrollamiento y te modifica la recombinación y la estabilidad plasmídica. ¿Vos consideraste o consideraron eso en sus modelos cuando utilizaron ese dataset? Bien. Bien, mira, la primera pregunta es, yo en realidad, para poder utilizar bases modificadas, lo que tengo que hacer en mi modelo es definir esas bases. O sea, viste cuando yo conté eso de que uno va y pone los nombres y las cargas, etcétera, etcétera. Nosotros no consideramos bases modificadas, pero se puede. O sea, actualmente lo que consideramos fueron modificaciones epigenéticas, pero es porque nosotros estamos interesados como en ver más lo que tiene que ver con expresión de genes, etcétera. Pero se puede, o sea, uno lo que hace es define una nueva base con ese nucleótido modificado y debería funcionar en esto, pero se puede. Esa es la primera pregunta, no sé si, la primera respuesta, no sé si se entiende. Sí. O sea, Ta. no probaron Y en su dataset LNAs o PNAs metiendo no, moléculas. a ver, son cosas diferentes. No, son dos cosas diferentes. Por un lado es lo que uno puede llegar a ver a la hora del modelado, decir, bueno, quiero ver cómo se plegaría este ADN que tiene ciertos nucleótidos modificados, entonces uno para eso tiene que definir las bases modificadas en la topología esa que yo le decía, las cargas, las masas, no sé qué, armarlo y ver cómo se plega. Eso por un lado. Por otro lado está lo de la ecuación y el dataset que nosotros utilizamos. En ese dataset hay de todo. De hecho, sí, vi algunos de... a ver, eh, se puede mirar, o sea, no prestamos atención específica porque no es lo que nos interesa en este momento, pero sí están en algunos clústeres esos nucleótidos, o sea que podría llegar a funcionar bien el modelo si vos querés estudiar eso, si nosotros incluimos esos clústeres. Repito, no analizamos específicamente eso porque no es lo que nos interesa, pero está dentro de esos clústeres. O sea, resumiendo, si vos le definís al modelo las bases modificadas y le haces una dinámica, debería funcionar bien cuando nosotros tengamos arreglado, digamos, utilizando esos clústeres. ¿Se entiende? Okay. Y lo Entonces, mismo, el bueno, y lo de los ajuste, cloruros, lo mismo, claro, ¿está? Lo de los cloruros claro, el también, ajuste. hay varias estructuras. Ah, perdón. No, yo justo quería decir justo que el ajuste justamente que está haciendo Gabriela es para asegurarnos de que el modelo de ella es capaz de reproducir Holiday Junction, es capaz de reproducir G cuádruplex, es capaz de reproducir ADN Z y no solo ADN en forma B, que es el más abundante. Y justamente Genial. el ajuste va a permitir eso. Y cada vez que querés una base modificada, lleva un ratito de desarrollo, lleva unos días de Sí, desarrollo para poner la nueva base en el sistema. Nosotros empezamos con las bases, modificaciones epigenéticas, 5-metilcitosina, hidroximetilcitosina y formil, porque era un modelo que inicialmente estaba pensado para estudiar cromatina. Ahora sí. vamos a tener que ver porque hay algunas modificaciones que se hacen usualmente en los aptámeros para protegerlos de que no se digieran Claro, por la durante la RNA, administración. claro. Claro. Exacto. Entonces, Sí, eso porque lo yo vamos a tener me que mirar en acuerdo que algún momento, pero habíamos probado con PNA y andaba bastante bien ponerlo, nosotros lo metíamos en bacterias y andaba bastante bien inhibiendo una claro, acetiltransferasa que da resistencia a antibióticos, aminoglicósidos, y andaba bastante bien, pero todo teniendo la secuencia y probando, sin hacer el paso intermedio. claro. Y andaba bastante Bueno, bien. pero Con PNA eso también está,
está bueno lo que hablábamos hoy, ¿no? Del intercambio experimental modelo. O sea, como que a partir de esas cosas que ustedes estudien, o sea, de los datos experimentales, saber, bueno, qué probar y qué no también. Porque si uno se puede poner a inventar todas las bases modificadas que se les ocurran y perder un montón de tiempo en eso, y sin embargo, bueno, por suerte está toda la parte experimental que nos ahorra un montón de camino, ¿no? Por ese lado. Tengo Sí, otra sí. pregunta, si hay tiempo. Sí, sí, sí. Vamos por la última pregunta de Julio. Está, ya no tanto de tu trabajo, sino al trabajo previo. A ver, vos generás todos esos ADN, esos adaptámeros, los generás, los probás contra las moléculas que querés. Lo probaron, ¿no? Primero, tener una idea de qué porcentaje de los posibles ADNs generás, digamos, ¿no? Tenés muchos ADNs ahí que van a pegarse a... Está. Segundo, ¿cuántos? Ustedes evidentemente no trabajan con uno, y pensando en el volumen de trabajo, porque de esos cuántos más o menos son los que se pegan y son los que son los candidatos. Y tercero, digamos, perdón, ¿tienen alguna idea de esos candidatos? ¿Cuáles son los que se pegan con más fuerza o con menos fuerza? Porque puede pasar que estén trabajando con un modelo justo que es el que se pegó con menos fuerza y se pueden discriminar eso, digamos, de los datos que tienen. Sí, sí, pero voy a contestar esto yo, Gabriela, que es más general de aptámeros. Sí, sí, sí. La respuesta es Sí. que sí, se hacen ensayos de MTS. Primero tienes un pool inicial que son de millones y que lo reducís a unos miles. Esos miles, en los análisis de secuenciación, todo, terminás quedándote con un top más o menos 100 de aptámeros que están ahí, que se sabe que se unen al blanco. De esos, generalmente depende un poco de la plata que tengas para poder hacer los experimentos de MTS, que son de binding, ¿no? Que te dan una idea del taje de binding. Pero entonces lo que hace justamente la utilidad que tiene nuestro método y nuestra aproximación es que como no tenemos que comprar reactivos ni nada, nosotros podemos abrir el abanico, es decir, en lugar de usar los top 10 podemos usar el top 100. Y además no solo eso, sino que nosotros de esos top 100 no usamos una conformación que es la más estable, sino que ampliamos todas las conformaciones posibles, o sea que ahí se te subdividen de vuelta el sistema en varios candidatos. Justamente la idea de usar los métodos teóricos para apoyar todo esto es que podemos abrir el abanico y usar mucho más cosas de lo que experimentalmente al final usan, que se quedan con el top 10, prueban los 3 primeros, si alguno les da micromolar, nanomolar, ya está, ese es nuestro candidato y no siguen mirando todo el pool, o sea, muchas veces se tira del Celex mucha cosa a la basura que nunca se termina, se puede ver, digamos, qué es lo que pasa. Bien. Pero está, digamos que es por ahí. Gracias. Chicos, siendo 11:10, creo que nos vamos a despedir y el próximo seminario ya será con un invitado de afuera, si ustedes mandan sus propuestas. Así que manden propuestas y estamos en contacto. Pórtense mal. Chao. Gracias, Javi. Igualmente. Chao. Gracias, Leo. Gaby. Chao. Gracias, Chao, Gabriela. chao.